Buenos días a todos y bienvenidos. Yo soy Jürgen Höcking, el director adjunto de la Oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, y os recibo desde mi casa, obviamente, para una nueva edición de nuestro ciclo Conversando con Europa. Y hoy tengo el honor de conversar con una eurodiputada que se conoce fantásticamente en el sector de agrícola, que es Mazali Aguilar. Os cuento un poco cuál es la idea de nuestro ciclo Conversando con Europa. La idea surgió hace un año ya y pensamos que valdría la pena hacer desayunos con eurodiputados y con representantes de un sector particular para que se conozcan, para que debaten. Y al principio estos debates eran presenciales, eran desayunos de verdad, pero claro, ya no podemos hacer estos desayunos presenciales. Y de hecho, Magali ya tenía una fecha para un desayuno, que era el día 13 de marzo, justo el día o durante la semana en la que nos tocó el confinamiento. Así, por desgracia, tuvimos que cancelar este desayuno, pero aquí estamos, gracias a las nuevas tecnologías, con Mazali para debatir. Y obviamente estos encuentros virtuales tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas son que podemos invitar a más representantes del sector, también podemos invitar a más gente fuera de Madrid, pero los inconvenientes, claro, son que no hay café, no hay desayunos, es un poco menos personal porque la gente no puede hacer tanto networking. Y además, yo personalmente he tenido un ataque de nervios 15 minutos antes de conectarme porque se me cayó el wifi. Entonces tú también tienes que luchar contra estas cosas que te pueden surgir al último momento. Estoy muy contento de tener a Mazali aquí hoy, pero queremos repetir todo esto eh, con un desayuno presencial también cuando acabe toda la pandemia. Veo que se han apuntado muchísimos representantes de alto nivel del sector agrícola, de las administraciones públicas, del sector empresarial, de las asociaciones y de los sindicatos. Estamos muy contentos, tienes mucho tirón de convocatoria. Y como eres vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, nos vas a hablar de agricultura, claro. Y agricultura siempre ha sido uno de los temas más importantes, uno de los temas clave en Bruselas, la reforma de la PAC, todas las discusiones que hemos tenido para definir el marco plurianual de los presupuestos de la Unión Europea, pero todavía más ahora, después de la pandemia, porque hemos visto que el sector de agrícola era uno de los sectores más golpeados por la crisis y vosotros, los eurodiputados en Bruselas, habéis tenido que definir muy rápidamente medidas de ayudas al sector. Y bueno, yo no quiero hablar mucho más porque queremos escucharte aquí, sobre todo cómo has vivido los últimos 3 meses con mucha presión y trabajando para el sector. Antes, solo un par de informaciones sobre tu vida personal. Mazali, tú eres vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, como ya dije. Eres suplente en la Comisión de Comercio Internacional y en la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Entonces, es una gama de temas muy amplia. Sí. Has nacido en Cuenca, Sí. pero vives en Madrid y estás en Madrid ahora mismo. Así es. Porque ha nacido un nieto, acabas de contármelo. Hablas perfectamente francés y inglés, lo que es muy útil en Bruselas, ya lo sé. Y, entre otras cosas, eres licenciada en Ciencias Económicas, has trabajado como docente universitaria, pero también llevas muchísima experiencia en el sector privado. Y eres vicepresidente, vicesecretaria de Relaciones Institucionales
y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Y ahora te voy a dar la palabra para que nos des una pequeña introducción de 5 a 10 minutos y después vamos a abrir el chat y el debate con los participantes. Bueno, gracias, Jürgen. Solo una pequeña aclaración. He sido vicepresidente en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido y de secretaria de Relaciones Institucionales, pero en el nuevo cambio, digamos que hay un refrán español que dice que el que mucho abarca poco aprieta, de modo que bastante trabajo tenía en Bruselas, de modo que hay otras personas que están ocupando las posiciones que yo tenía anteriormente en el partido. Así que esa aclaración vaya por delante. Pero bueno, en cualquier caso no pasa nada porque es que ha sido relativamente reciente. A ver, yo de entrada quería dar las gracias a las personas que se están, digamos, conectando o se han conectado con este desayuno virtual. Y además, realmente estoy impresionada porque cuando me habéis pasado la información de las personas que gentilmente están escuchándome en estos momentos, la verdad es que, como tú bien has apuntado, tienen un nivelazo. De modo que no tengo ninguna pretensión de enseñar nada a nadie, sino todo lo contrario, de aprender de estas personas que son grandes profesionales que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo en un sector como este tan complicado, tan difícil. De modo que yo, que soy todavía, como siempre digo, una novata en estos temas porque solo llevo un año en el Parlamento Europeo y, como tú muy bien has dicho, vengo del mundo empresarial que nada tiene que ver con el mundo de la agricultura, aparentemente, pues la verdad es que quiero decir adelante que estoy muy feliz de estar aquí y que si en algún momento de las preguntas que surgen no puedo contestar, no es por falta de ganas, es porque efectivamente, seguramente, ellos tienen la respuesta antes que yo por el conocimiento exhaustivo que tienen del sector. Pero en cualquier caso, siempre digo lo mismo, intento explicar o intento responder a esas preguntas, si son muy técnicas, aunque sea a toro pasado, pero siempre intento contestarlo, porque me parece que es lo correcto. Bueno, dicho lo cual, yo he preparado un pequeño guión de algunas cosas que a mí me preocupan muchísimo en este primer año mío en el Parlamento Europeo. Y sí que quiero decir que los primeros pasos que yo he dado durante todo este año, lo que intento es aprender de un complejo entramado que tiene el engranaje comunitario. En Europa hay muchísima burocracia, un gusto por lo políticamente correcto y eso necesita una adaptación que, créanme ustedes, señores, no es nada fácil. Tenemos un pequeño equipo en Bruselas, muy avezado, muy preparado. Tenemos mucho trabajo y, sobre todo, mucha motivación, a pesar de que hay muchas personas que nos quieran poner una etiqueta de extremistas. Bueno, yo creo que no es nada de eso lo que nos rodea. Estos encuentros efectivamente son importantes porque, como he dicho anteriormente, para mí es muy, muy importante para mi trabajo poder escuchar a la gente, saber las prioridades que tienen, tomar buena nota e ir al Parlamento Europeo a defender los intereses de nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestra industria agrícola y ganadera. De modo que eso sería un poco la introducción personal que yo quería hacer. A ver, ¿qué puntos he anotado aquí que para mí son absolutamente importantes en la situación en la que estamos en estos momentos? Pues el primer punto que yo tengo anotado es que la agricultura europea y la agricultura española están en un punto de inflexión. Es decir, es un momento, como bien lo estamos observando, de una incertidumbre muy importante. No hay líderes, no se sabe la dirección que hay que tomar. La agricultura, igual que la gran política común de la Unión Europea, yo creo que sufre una indefinición en estos momentos realmente preocupante. Por ejemplo, siempre digo que es una locura. ¿Cómo es posible que pidan a la agricultura que garantice un suministro de alimentos y, sin embargo, nos eliminan los pesticidas? Nos aplauden que seamos el primer país exportador agroalimentario del mundo y resulta que hacemos reglas para que no podamos llevar a nuestros animales desde España al centro de Europa porque ahora resulta que el bienestar animal es súper importante. Queremos tener los más altos estándares de producción y resulta que miramos para otro lado cuando hay acuerdos de la Unión Europea con terceros países que no cumplen esos estándares que nos exigen a nosotros con un nivel increíble, ¿no? Defendemos la ley de la oferta y la demanda, pero resulta que estamos imponiendo un objetivo de producción ecológica. Por eso digo que es como una locura, es decir, no tiene mucho sentido lo que está sucediendo, ¿vale? Yo hablo de hipocresía, hablo de falta de liderazgo y por eso siempre digo que hay que hacer una reflexión conjunta de qué es lo que está pasando y cuáles son los intereses claves de nuestro sector agroalimentario que hay que defender en Europa. Digamos que ese sería el primer punto que a mí me gustaría poner encima de la mesa. Como no podía ser de otra manera, el segundo punto importante, lógicamente, es la crisis del coronavirus y cómo está afectando al sector agroalimentario. A ver,
Yo quiero recordar que antes de esta crisis del coronavirus, el sector agrícola ya estaba en pie de guerra. Es decir, había una situación insostenible en el tema de los precios a la baja, un aumento de una burocracia sin límites, problemas derivados del veto ruso, del Brexit, de los aranceles norteamericanos. Bueno, llegó el coronavirus y todos hemos visto cómo los agricultores aparcaron todas sus reivindicaciones, que eran muy justas y muy loables, y para ponerse al frente, ponerse en primera línea de combate para no dejar desabastecidos a nuestras tiendas, a nuestros supermercados, con lo cual yo siempre digo que este sector es un sector estratégico, no porque lo sea, que es así, sino porque lo ha demostrado con creces en una situación de pandemia como hemos tenido. De modo que este sector, que es tan vilipendiado por muchos otros sectores, yo creo que merece todo el apoyo y un gran apoyo de las administraciones. Hay que recordar que somos el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea. Si mal no recuerdo, en el año 2019, el valor de nuestras exportaciones alcanzaron alrededor de 60.000 millones de euros. Y en los últimos 10 años estas exportaciones agroalimentarias han crecido un 100%, de modo que es que somos una potencia. O sea, estamos muy orgullosos de cómo el sector ha podido responder y ha respondido a esta crisis, pero sinceramente no soy nada optimista. Creo que tenemos un futuro bastante negro, que este coronavirus no ha hecho sino acentuar los problemas que ya tenía el sector agroalimentario antes de esta pandemia. Esa falta de mano de obra, los precios a la baja, las prácticas abusivas, los cierres de mercado, unos productos sin precio, todo eso, insisto, lo que ha pasado es que se ha corregido y aumentado. A ver, yo creo que esta situación tan preocupante no se arregla poniendo parches, uno tras otro, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Yo creo que este sector necesita un plan muy especial y cada día es más urgente. Yo creo que todos ustedes, seguro que más que yo, saben que se abandonan a diario muchísimas explotaciones y el impacto de ese abandono realmente es un impacto, es como un torpedo bajo la línea de flotación de la economía española. Y por supuesto en el medio ambiente, que también se hace sentir. En los 10 últimos años se han perdido en España cerca de 2,5 millones de hectáreas. Eso es una barbaridad y es tremendamente preocupante. ¿Vale? A ver, yo no entiendo que la reconstrucción de Europa después de esta pandemia del coronavirus pueda pasar de largo por la agricultura. Y también digo, y además no me canso de decirlo, que el Pacto Verde, que es bueno, lo cool, lo moderno, lo que está ahora mismo intentando implementarse, no debería hacerse esta implementación a costa de nuestro sector. Y este, señores, va a ser, yo creo, a mi juicio, el debate de los próximos meses. Y va a ser un debate a cara de perro, ¿eh? Ya se lo voy advirtiendo. A ver, ¿qué me hubiera gustado a mí después de esta pandemia? A mí me hubiera gustado que la prioridad de la Unión Europea hubiera sido salir de la crisis. Es decir, garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones y dejar aparcado este pacto verde y todo lo que ello implica para nuestro modelo agrícola, el modelo agrícola español, que es tan diversificado y que está orientado, como ustedes saben mejor que yo, a los mercados y a la gran calidad. De modo que, bueno, pues lejos de pasar esto, nos hemos dado de bruces con que los distintos comisarios que son responsables de estas estrategias han dicho que de ninguna manera se van a aparcar estas estrategias porque es el momento de hacerlo y es el momento. Y además te lo repiten así con mayúsculas, ¿no? Bueno, no estamos en absoluto de acuerdo con ellos, pero en fin. Como ustedes también saben, la Comisión ha aprobado hasta el momento medidas que son muy necesarias, pero a mi juicio todavía insuficientes para dar una respuesta a la que exige el sector. A ver, ustedes saben perfectamente que la respuesta que se ha dado, por ejemplo, al sector lácteo ganadero, para mí es una limosna, una pobre limosna, estamos hablando de 80 millones de euros, pero sin embargo para los sectores mediterráneos como la fruta, como el vino, pues, en un principio nos dijeron así de claro, tienen ustedes que apañarse. Bueno, pues resulta que en el sector del vino, y seguro que hay personas que nos están viendo en estos momentos que están muy relacionados resulta que hay un mínimo de 10 millones de hectolitros que hay que retirar del mercado si queremos hacer que este sector pueda ser resistente a la situación que tenemos. A ver, creo que fue antes de ayer cuando el comisario de Agricultura nos escribió una carta diciendo que se van a adoptar nuevas medidas adicionales porque los actos, como ustedes saben, los actos delegados en materia de fruta y vino están pendientes de aprobación por el Parlamento. Yo creo que nos opusimos y yo creo que esa presión y esa oposición que hemos estado haciendo ha hecho que antes de ayer este comisario, que es polaco, nos mandara una carta diciendo que está intentando adoptar nuevas medidas adicionales, pues por ejemplo, como aumentar los costes elegibles en los programas operativos de frutas y hortalizas y una mayor flexibilidad. Vamos a ver si efectivamente esa presión que estamos haciendo surge el efecto y se pone las pilas el comisario. A ver, el comisario
Es un señor polaco, encantador y muy educado, pero con nulo conocimiento de la agricultura mediterránea, sinceramente, nulo conocimiento. Tiene muy poca sensibilidad hacia la agricultura tradicional. Estamos intentando en el Parlamento que abra los ojos y que mire hacia nuestro tipo de agricultura, pero he de decir con tremenda tristeza que este señor ha comprado el discurso de las ONGs medioambientales y sin recibir nada a cambio, ¿vale? Entonces, es verdad también que hay una parte muy importante del Parlamento que ha creado, que está en esta línea, y yo creo que ustedes saben también que se está creando, se acaba de crear un comité de inspección sobre el transporte de animales, que crece en el número de diputados, que esta es como una de las 7 plagas. Decirles que yo he pedido, he solicitado pertenecer a este comité porque me temo lo peor. Entonces hay que defender a nuestro sector ganadero. Entonces, bueno, sé que va a ser un comité muy complicado, pero hay que estar ahí, porque si no estamos nosotros, nadie nos va a defender, de modo que estaremos ahí. Este comisario nuestro pertenece al grupo político en el que estamos nosotros, que es el grupo de los reformistas y de los conservadores, con lo cual yo asumo que tengo un doble trabajo. Es decir, y por eso sí que os pido desde aquí vuestra ayuda, porque yo creo que, aparte de la presión que podamos hacer, yo creo que la desinformación que se tiene en estos momentos sobre la agricultura está a la orden del día. Y no hay peor cosa que no estar bien informado, porque sin buena información no puedes defender tus proyectos ni tus objetivos. Un punto que me preocupa muchísimo, los temas candentes de la agricultura en la Unión Europea. A ver, estabas comentando, Jürgen, antes lo rápidamente que nos hemos podido adaptar con estas nuevas tecnologías. Bendito sea Dios que podemos tenerlas y que hemos podido hacer nuestro trabajo desde casa, ¿no? No sin problemas, porque lo mismo que te ha pasado a ti con la caída del wifi, pues de repente nuestros dispositivos dejaban de funcionar y nos quedábamos en blanco, nos veían, pero no podíamos hablar. Bueno, es verdad que hemos intentado cambiar con rapidez nuestra posibilidad. Bueno, no me quiero ir del hilo. Los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales como el de Mercosur o los aranceles de los Estados Unidos de Norteamérica tienen un gran impacto en nuestro sector. España es un país, como ustedes saben, donde la exportación agroalimentaria desempeña un papel clave en nuestra economía y, lógicamente, cerrar las puertas a esas exportaciones nos va a crear un gran perjuicio. En contra de lo que mucha gente dice, en el partido en el que yo estoy, en Vox, no somos proteccionistas, defendemos los beneficios del comercio, pero evidentemente exigimos una reciprocidad en los intercambios comerciales, y eso es lo que estamos defendiendo. Respecto a Mercosur, que yo he sido tremendamente, digamos, guerrera en este sentido. Estamos trabajando con la Comisión para que nuestras producciones agrícolas, donde tenemos intereses ofensivos, puedan beneficiarse de ese principio de entidad única y que el acuerdo sirva de verdad para eliminar barreras. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué solamente miráis a agricultura cuando realmente hay otros sectores que se van a beneficiar? Claro que queremos que los otros sectores de nuestra nación se vean beneficiados. Naturalmente, por eso pensamos que lo que hay que hacer es presionar y trabajar para que todos los digamos, sectores se vean beneficiados, pero no unos a costa de otros. Entonces, bueno, ahí nosotros lo que pretendemos es eso, intereses ofensivos para que nuestro sector, el sector en el que yo estoy, el que tengo el derecho y la obligación de defender, no se vea perjudicado. ¿De acuerdo? A ver, y también hablando del comercio, estamos dando una especial atención al Brexit, porque lógicamente no se nos olvida que este potencial acuerdo comercial con nuestra agricultura y pesca tiene muchísimo interés con el Reino Unido y es uno de nuestros grandes socios comerciales. O sea, yo tuve la fortuna de poder, antes de las elecciones generales, de poder patearme Andalucía, Extremadura y cuando he estado en regiones como Almería, que efectivamente su producción hortofrutícola, el 80%, ¿no? 70 me parece que iba destinado al Reino Unido, lógicamente para nosotros es muy importante que estas relaciones lleven al mejor puerto, ¿no? Y en materia de pesca exactamente igual. Cuando tengo intervenciones en el Parlamento, suelo plantear 2 o 3 puntos que para mí son, digamos, como recalcar, rematar y remachar. La posibilidad de aplicar cláusulas de salvaguarda por razones fitosanitarias. El etiquetado obligatorio de origen de los productos importados, tal y como ocurre en el sector lácteo, porque, que seguro está aquí presente, porque en la listita que Jürgen me ha pasado, sé que están ustedes ahí, y nos puede decir si efectivamente el sistema funciona correctamente o no. Y luego, algo que yo creo que es importante, que es el refuerzo del control en fronteras, un único puerto tal y como sucede en los Estados Unidos y no como tenemos aquí, que el puerto de Rotterdam, ustedes lo saben también bien, y tiene un cuerpo privado de inspectores que es un coladero. Y es tremendo el tener, digamos, esta diversificación de puertos de entrada en nuestra nación.
Punto importante, que tú lo has estado comentando antes, como no podía dejar de mencionarlo, el nuevo marco financiero del 21 al 27. A ver, este es el gran tema pendiente en el debate presupuestario y que va a condicionar la respuesta a la crisis del coronavirus, va a condicionar a la reforma de la PAC e incluso al reglamento de transición de los 2 años antes de la aplicación de la reforma de la PAC. Jürgen, si ves que me estoy extendiendo, me dices, porque yo tengo un número de puntos importantes y yo no sé si realmente estoy aburriendo, ¿eh? De modo que tú me dices y me vas cortando, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Vale. Sí, sí, bueno, sí. yo lo único que trato de decir es que este debate presupuestario es tremendamente importante para nosotros y que bueno, no olvidar que España recibió en este periodo 44.000 millones de euros para ayudas directas, 8.300 para el desarrollo rural y que en el año 2020 la PAC representa el 34% del presupuesto global. ¿De acuerdo? A ver, yo creo que lo que estamos pidiendo a gritos es que se aumente el presupuesto por sectores que han demostrado una naturaleza esencial y que la seguridad alimentaria tiene que seguir siendo una prioridad, aunque muchos la camuflen detrás de esto que se llama el medio ambiente. A ver, decir, y eso sí que quiero comentarlo, la propuesta que está vigente es de 348.000 millones de euros para la PAC en todo el periodo 2021-2027. Está lejos esta cifra de los 380.000 millones que nosotros propugnamos desde el Parlamento. Es verdad que es un pequeño avance, pero no hay que ocultar, y yo creo que hay que decirlo así, que estamos ante un recorte de un 9% en los pagos directos. Y no hay que olvidar que el 30% de la renta de nuestros agricultores procede precisamente de esos pagos directos. De modo que para mí es tremendamente importante este punto. Como tan importante es esa reforma de la PAC que tú vienes a estar comentando y que lleva aparcada por 2 motivos principales. Uno, porque ha cambiado el Parlamento y luego porque hay una nueva comisión y hay una falta de decisión en ese presupuesto comunitario. A ver, yo creo y espero que a finales de este año se pueda votar en plenaria esta proposición de cara a negociar la reforma entre el Consejo y la Comisión. Esperamos no tener que partir de cero porque sería tremendo volver otra vez a empezar, pero es verdad que el tema verde, como he comentado antes, tiene un gran predicamento, ese va a ser un punto de inflexión importante y va a ser, digamos, duro, como he mencionado. A ver, yo creo que no hay que abrir debates estériles, no empezar de cero como he comentado, y lo que hay que hacer es, bueno, pues no utilizar esa transición para hacer una reforma de la reforma como pretenden los partidos ecologistas. Yo creo que los planes estratégicos, la influencia de la nueva estrategia de la granja a la mesa, los ecoesquemas, a ver, todo esto va a depender del presupuesto y va a ser importante. A ver, y en relación a la reforma de la PAC, ¿qué es lo que defendemos desde mi partido y desde la delegación de Vox en Europa? Un presupuesto adecuado a los objetivos, no reducir las ayudas directas al primer pilar, eso sería catastrófico, unas medidas concretas para el relevo generacional, que es tan importante en España, simplificar las obligaciones y esas normas burocráticas que traen de coronilla a nuestros agricultores y ganaderos, y luego unas transferencias de competencias regionales a la Administración Nacional, sobre todo en medida de control sanitario de ganadería. A ver, no puedo dejar de hablar, aunque sea muy rápidamente, de la estrategia de la granja a la mesa, que como sabéis es como la estrella, digamos, rutilante en estos momentos. Se presentó esta estrategia el 20 de mayo. Yo creo que esta estrategia no pretende nada más que aplicar el Pacto Verde a la agricultura y consagrar un modelo de agricultura donde la capacidad de producir alimentos se queda en un segundo plano, con lo cual para nosotros es que no entendemos que tenga que ser así. Y bueno, pues es una hoja de ruta que marca un inicio de una nueva y copiosa, abundante legislación en paralelo a la PAC. Y todo lo que sea una legislación nueva, una burocracia nueva, a nuestros agricultores, francamente, no creo que les beneficie. Y luego, por tanto, Empezamos. ¿qué es lo que está ofreciendo la Comisión al respecto? Cosas muy importantes. Reducción de pesticidas y antibióticos, un aumento del bienestar animal, de ahí que yo quiera estar presente en ese nuevo comité, nuevas obligaciones verdes, es decir, bueno, pues un ejemplito nada más. Ya, tiempo. Termino con esto. ¿Cómo es posible que si se prohíben los pesticidas se pretenda que los alimentos se rindan? A ver, yo he hecho un cálculo y he preguntado a gente si se reducen esos pesticidas, por ejemplo, el rendimiento de zanahoria, de manzana, de tomate sería de un 50%, con lo cual, bueno, pues yo considero que esto va a perjudicar sensiblemente a nuestra agricultura. Tengo muchas más cosas, pero como solo me habéis dado 10 minutos, pues seguro que me he sobrepasado, pues nada, si consideras que tengo que parar, yo paro, me callo
y automáticamente espero las preguntas de nuestros invitados al desayuno. ¿De No, acuerdo? no quiero que te calles para nada, Magali, pero me están ya entrando tantas preguntas que abordan también los temas que tú has mencionado, ¿no? Y se ve Bien, que es un tema complejísimo, muy porque complejo, sin tenéis duda. tantos niveles, la reforma de la PAC, el Ujú, Brexit, la pandemia, los presupuestos, mm. es un poco de todo, ¿no? No, es Es tremendo, un es conjunto tremendo, de es tremendo. políticas. Jürgen, es la tormenta perfecta. ¿Eh? Es la tormenta Antes, perfecta. Sí. eso. Antes que nada, quiero decirte que tenemos 30 participantes, muy bueno, Muy bien, fenomenal. muy bien, muy bien. Y la gente también te felicitan por el nieto, por supuesto. Y ahora tenemos ya algunas preguntas y intento agrupar las preguntas un poquito, Perfecto. así tú puedes dar una visión global sobre un tema. Por ejemplo, Irene Martín, de la Red Española de Desarrollo Rural, pregunta, tiene dos preguntas concretas. ¿En qué medida cree que va a afectar el nuevo marco financiero plurianual el desarrollo rural, concretamente a la metodología LEADER? Y se va a mantener el 5% obligatorio para LEADER. Pues es una pregunta compleja. Realmente no sabría decir en estos momentos si realmente cuáles van a ser las influencias o los efectos. No lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota, o sea, no puedo contestar a esa pregunta digamos, con la minuciosidad que realmente ellos... he comentado antes de mi intervención que si hay alguna pregunta que necesita una respuesta realmente técnica, y esta entiendo que así lo es, yo prefiero ser muy sincera y decirles, no puedo contestarles, pero busco la respuesta y como después voy a darles a ustedes mi correo electrónico en el Parlamento Europeo, yo prefiero que antes de dejar de contestar, prefiero aplazar esa respuesta y poder realmente responderles como ustedes merecen. Que eso es, es algo importante. Y bueno, pero digamos que posiblemente eh, se pueda, lo mínimo que podríamos hacer era intentar mantenerlo y desde luego pedir que se aumente lo de líder. Pero esa sería mi decisión y esa sería la respuesta que a mí me gustaría dar y espero que así sea. De momento, mantenerlo como mínimo, no, para atrás ni para coger impulso, ¿de acuerdo? Y luego aumentarlo. Así que esa sería de entrada mi respuesta al respecto. Muy bien, muy bien. Y como ya tú has dicho, la gente te puede mandar también un email. Sí. Yo, si te parece, a ver, si entran en la página web del Parlamento y buscan mi nombre, aparece, es visible, es decir, es público el correo electrónico. Pero no tengo ningún inconveniente de al final antes de que se termine este desayuno, Sí, yo les doy a ellos mi correo y encantada de la vida de poderles contestar, digamos, con el lujo de detalle que ellos merecen, ¿de acuerdo? y también podéis hacerlo a través de nosotros, a Por través de la supuesto. oficina del Parlamento Europeo, porque nosotros estamos en contacto con Muy los bien. eurodiputados. Dos preguntas en cuanto a carne. Venga. María Sánchez, de CD Carne, pregunta qué opinión le merece el tratamiento de la ganadería y las carnes en el Green Deal, Sí. del campo a la mesa y la revisión del sistema impositivo de algunos alimentos, como la carne, relacionado con el concepto de saludable. Y también tengo una pregunta de Paloma Pérez, Asociación Española de Fabricantes de Fertilizantes. La estrategia Farm to Fork propone una drástica reducción de la aplicación de fertilizantes y esto provocará una disminución de la producción agrícola. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vamos por partes. La primera de las preguntas que me han hecho. Yo he comentado que una de las razones por las que yo he solicitado estar en ese comité que que va a intentar investigar si realmente se están tratando, digamos, correctamente a los animales cuando son, digamos, manejados y cuando son transportados de un sitio a otro. A ver, a mí mm, me parece increíble que efectivamente haya una estrategia de estas características y que se ponga por delante y que acusen a los ganaderos de que no están haciendo lo correcto cuando están transportando sus reses, cuando están transportando su ganado a los mercados más importantes de Europa. A ver, yo creo que nuestros ganaderos son personas que saben perfectamente hacer su trabajo
que saben cuidar de sus reses, que saben cómo cuidarlas allí, cómo tenerlas listas para poder ser llevadas a otros mercados europeos y saben perfectamente cómo tienen que ir transportadas. De hecho, entiendo que han tenido que hacer inversiones importantes en ese capítulo para que esa ganadería pueda estar en las condiciones que realmente merecen ser llevadas, porque, entre otras cosas, si padecen ese ganado, cuando llegan a los mercados no están en las condiciones óptimas para poder ser comercializados. Yo lo que creo es que esto se ha desbarrado. Es decir, bueno, a mí solo me faltaría que pidieran que efectivamente en esos camiones nuestro ganado fuera con música de Beethoven o con unos cojines de terciopelo o, a ver, estoy poniendo las cosas, digamos, llevados al límite. Pero de verdad creo que la gente está absolutamente fuera de contexto. Es decir, claro que hay que tratar bien al ganado, pero lo que no se puede... ¿Cómo pensar? España está en la punta en el sur de Europa. Es decir, es que no es lo mismo desde un Bruselas, desde una Holanda o una Alemania a Luxemburgo o que desde nuestra posición geográfica atravesar toda Europa para llevar a nuestros ganados a otros países. Entonces, lo que hay que hacer es que a nosotros somos los grandes perjudicados con estas exigencias, yo diría, llevadas al límite para tratar para el bienestar animal. Por eso es que tenemos que demostrar que efectivamente nuestra ganadería está bien atendida, que cumplimos perfectamente los estándares de trato de bienestar animal y que no es posible que nos pongan muchas más exigencias porque eso significa más inversión para nuestros ganaderos, mucho más dinero para desembolsar y nosotros no estamos en unas condiciones en estos momentos, ni nosotros ni nadie, para hacer un desembolso de esas características. Y sobre todo, es tanto como acusar a nuestros ganaderos que no hacen lo correcto. Y yo creo sinceramente que tenemos unos profesionales de una categoría excepcional que saben perfectamente lo que tienen que hacer y que vamos a tener que luchar muy concienzudamente contra estas exigencias nuevas que, desde luego, si hay algún perjudicado, vamos a ser nosotros, habida cuenta de nuestra posición geográfica y de lo que nos quieren exigir. Y la segunda pregunta, estamos hablando de pesticidas, de abonos. De Farm to Fork. Sí. Propone una drástica reducción de la aplicación de fertilizantes y esto provocará una disminución de la producción agrícola. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, creo que lo he comentado un poquito antes. No se puede exigir más con menos a nuestros agricultores. Es decir, si tanto en los fertilizantes como en los pesticidas que se utilizan, cada vez por temas fitosanitarios se les está reduciendo más y más el uso y la utilización, sin darles, digamos, por lo menos en el tema de los pesticidas, darles una posibilidad, digamos, una sustitución, realmente es complicadísimo. Entre otras cosas, por lo que hay en el mercado, estoy refiriendo en un principio a los pesticidas, realmente lo que hay para sustituir a los que hay en estos momentos, caros no, carísimos. Lo cual vuelvo a repetir que la inversión que realmente tienen que hacer nuestros agricultores es muy grande, de modo que es muy complicado. Es decir, se le deja a los pies de los caballos. En cuanto a los fertilizantes, nos preocupa muchísimo que esas nuevas estrategias, lógicamente, tengan que reducir los fertilizantes. Nosotros en Europa estamos en contacto con una organización que nuestros profesionales sabrán perfectamente, que es Fertilizers Europe, para que ese debate sea equilibrado. Estamos exigiendo que las decisiones se tomen en función de las regiones productivas y apostamos relleno, de hecho, absolutamente, porque por el fomento de una agricultura que sea de precisión para facilitar ese uso óptimo de esos nutrientes, ¿de acuerdo? De modo que yo siempre digo que habría que poner herramientas encima de la mesa que facilitara la labor de nuestros agricultores y nuestros ganaderos en lugar de estar permanentemente poniendo exigencias por activa y por pasiva que, lejos de facilitar su trabajo y lejos de facilitar su negocio, cada vez se le pone más zancadillas para poder... De verdad que yo siempre lo digo, algunas veces cuando tengo la posibilidad de hablar con ellos, es que sois para poneros en un pedestal, porque es que si detrás de todos estos impedimentos seguís amando el campo como lo amáis y seguís estando ahí defendiendo vuestras producciones y vuestras tierras, de verdad que son absolutamente ejemplares. Bueno, yo así lo pienso y así los defiendo, sinceramente. Muy bien, muy interesante. Bueno, están cerrando las preguntas. Para mí es muy difícil agruparlas porque hay tantos subsectores en este sector. Sí, lo sé. Tantas preguntas que se dirigen a un producto. Pero el próximo bloque es un poco sobre la relación que tiene el Parlamento con la Comisión. Es muy interesante.
te voy a hacer las preguntas. Una es de Jorge de Saja, de la Confederación Española. Le conozco personalmente. Jorge, ¿Le conoces? Incluso fabricantes de alimentos compuestos para animales. Sí. Y dice, la falta de preparación del comisario es conocida, así como la necesidad de que en el Parlamento Europeo haya conocimiento más cabal de la realidad productiva, pero en un escenario post-COVID no hay mayor sensibilidad hacia la parte económica de la sostenibilidad. Y hay más preguntas que van un poco en esa dirección. Dice Juanjo Serra, de Lean Plant Research, es muy importante potenciar acuerdos como el de Green Line para favorecer el transporte de ingredientes, fertilizantes y alimentos por dentro de la Unión Europea. Siga adelante este proyecto, que otras iniciativas agrícolas y ganaderas van a ayudar a potenciar nuestro sector. Y una pregunta muy crítica de José María Castilla, Saja. Sabemos que el comisario de Medio Ambiente ha dicho que la seguridad alimentaria ya no es una prioridad para la Comisión Europea, pero en el Tratado de la Unión Europea sí sigue apareciendo. ¿Cómo valora esas desafortunadas declaraciones por parte de la Comisión Europea? Vamos a ver. Yo diría que en la época post-COVID debería haber una sensibilidad. Yo lo he comentado, creo, al principio de mi intervención, que a mí me hubiera gustado que efectivamente todos los esfuerzos de esta comisión y del Parlamento fueran, digamos, dirigidos a paliar los problemas que tenemos acuciantes en la agricultura y en la ganadería. Pero tengo la sensación de que son de piñón fijo. Es decir, me explico. Ellos antes de la pandemia del COVID tenían una idea con las dos estrategias del New Green Deal y de la estrategia de la granja a la mesa y no se apean del burro. Es decir, de ahí yo creo que es la pregunta de mi amigo José María Castilla, de que efectivamente las palabras de los comisarios, de este comisario en concreto, hayan sido tan desafortunadas. Es decir, yo creo que van a piñón fijo. Les da igual o aparentemente les da igual que efectivamente estemos sufriendo la situación que estamos sufriendo y entonces tienen el objetivo marcado y van a por ello. Eso en cuanto a la falta de sensibilidad, que de ahí que nosotros estemos presionando cada vez que surgen estas situaciones, de decir, señores, no toca esto, tendríamos que hacer esto otro, que es lo que verdaderamente va a beneficiar a los agricultores europeos, pero fundamentalmente a los nuestros, que son nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Eso en cuanto a la falta de sensibilidad. Jürgen, ajústame, por favor, la segunda de las preguntas, que es que ha sido muy, muy larga la exposición y yo no me gustaría perder el hilo de esa segunda pregunta. Era sobre Green Line. Es muy importante potenciar acuerdos como el de Green Line para favorecer el transporte de ingredientes, fertilizantes y alimentos por dentro de la Unión Europea. ¿Sigue adelante este proyecto? Sí, sigue. Los Green Lines están vigentes, de modo que aunque sea tan corta mi respuesta, sí, siguen actualmente vigentes, de modo que están ahí y ahí continuarán, ¿no? Que sí, en ese sentido, afortunadamente están esos acuerdos vigentes, ¿de acuerdo? Y hay una tercera, bueno, la tercera que ha comentado José María Castilla, en esa desafortunadas comentarios del comisario. José María Castilla es un hombre muy preparado en estas lides, tiene mucha experiencia en Europa, le ha costado bregar, igual que a muchos otros de ustedes que me están viendo, y saben ustedes cómo se las gastan allí, de modo que nosotros estamos siempre escuchando los problemas que ustedes están teniendo y no les quepa la menor duda que estos y otros haremos lo que esté en nuestra mano para poderles apoyar, porque sabemos de su denodada lucha por conseguir conseguir lo mejor para nuestros agricultores y ganaderos. Pero efectivamente, a veces uno se lleva las manos a la cabeza cuando personajes que ocupan esas posiciones de altísimo nivel y con tanta responsabilidad realmente tienen estas salidas de pata de banco, como yo digo, y son tan desafortunadas esos comentarios que realmente te hacen preguntar si realmente deberían de ser capaces de pedir disculpas al menos o de ver cuál es la realidad de la situación en lugar de dejarse llevar por esos, no sé cómo decir, no quisiera ser descortés ni maleducada al respecto, pero sí, efectivamente, muy descorteses esos comentarios por parte del comisario. Estoy absolutamente de acuerdo con él.
muy directa, ¿eh? Pero así Sí. debería ser. Así es más interesante. Tengo dos preguntas sobre procedimiento, más bien. Elena Cifuentes, de la Federación Española del Vino, pregunta sobre las nuevas medidas anunciadas por el comisario, ¿qué plazos de aprobación hay? Y puedes entrar en más detalles para las relativas especialmente al vino. Y tengo una pregunta, tengo que dar aquí, de Roberto Rodríguez Álvarez, subdirector general de Ayudas Directas de FEGA. A nivel interno del Parlamento, ¿cómo se plantean las negociaciones de la reforma de la PAC? ¿En qué momento se encuentran las relaciones entre Comagri y Comenvi? Es un poco Comagri, perdón. Comenvi, la Comisión de Con Medio Envi, Ambiente. la de medio ambiente. Vale, Sí, vale. Buenas preguntas. Vamos con la del vino. A ver, como bien saben los representantes del sector vitivinícola, Francia fue el primer país de la Unión Europea en establecer un plan de apoyo al sector vitivinícola por valor de, creo que son aproximadamente unos 140 millones de euros. En España existe también una ayuda, pero es sensiblemente inferior. Bueno, yo creo que todavía esto es una cuestión abierta para dar soluciones al sector en esta crisis. A ver, las medidas excepcionales de la Comisión realmente no aportaron un presupuesto adicional y es un problema para aquellos países que con los fondos del programa que ya estén gastados en o comprometidos, ¿de acuerdo? A ver, decirles que el comisario, debido a las presiones que hemos hecho en el Parlamento y hemos hecho varios grupos políticos, digamos que estábamos muy concienciados con los problemas que tenía el sector del vino, va a enmendar próximamente esa propuesta inicial para aportar más flexibilidad, más ayuda de Estado, nuevas ayudas, inversiones, una modernización, autorización de plantaciones y una modificación de algunas reglas de la competencia. Con lo cual, bueno, seguimos presionando porque eso es lo que está ahora mismo, digamos, en el futuro más inmediato. ¿De acuerdo? Y luego, la pregunta con relación con relación a la relación, valga la redundancia, entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente. Pues no es buena la relación. Y les digo que no es buena porque los diputados de la Comisión de Medio Ambiente pretenden ser ellos, digamos, los protagonistas de esta historia y pretenden ser ellos los que estén maniobrando y, digamos, dirigiendo algunos de los puntos más importantes de la reforma de la PAC, siempre desde el punto de vista del medio ambiente y no desde el punto de vista de la Comisión de Agricultura. De momento, pues están, digamos, paralizadas las reuniones, porque, insisto, no nos ponemos de acuerdo. De modo que, bueno, ese será un escenario de confrontación importante en los próximos meses, insisto, porque no tenemos una relación adecuada y sobre todo porque las líneas de actuación y los caminos a seguir no son los mismos para la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agricultura en la que yo estoy. De modo que me gustaría decir que vamos todos a una como Fontovejuna, pero no es así, no es, y hay que ser honestos y decir la verdad, no es así. Realmente no vamos en la línea que deberíamos de ir en las dos comisiones. Lamentablemente es la respuesta que puedo dar. Bueno, me imagino que es muy difícil. Sí, sí lo es, créeme que sí que lo es. Tengo aquí dos preguntas que se refieren un poco a la ciencia, ¿no? Y a la base científica de tu trabajo. José María Castilla, de Asaja, pregunta, recientemente el Parlamento Europeo ha anunciado la creación de una comisión, me temo que es más política que científica, dice José María, para estudiar los abusos durante el transporte animal. ¿Van ustedes a formar parte? ¿Sabe si alguien más de la delegación española va a participar? Y una pregunta más, ¿Sí? que también es un poco estudios científicos, pero otra vez otro sector, otro subsector. Nuria María Arribas Vera, de la Organización Interprofesional Lactea, pregunta, me gustaría saber cómo están funcionando los estudios medioambientales basados en la metodología de huella ambiental, Product Environment Footprint en inglés, para los distintos sectores y si estos indicadores se tendrán en cuenta
para futuras políticas. Entonces, preguntas que apuntan más bien a una base científica. Vale, es muy técnica la segunda pregunta. A ver, decirle a José María Castilla que lo he comentado antes, yo he solicitado formar parte de ese comité de, digamos, de investigación del trato al bienestar animal en transporte animal. No tengo ni idea, no lo sé, si hay otros eurodiputados de otros partidos políticos de la delegación española que han solicitado formar parte de ese comité, de esa comisión, pero yo realmente lo solicitamos, entre otras cosas, lo he dicho antes, porque sé que vamos a tener una feroces ecologistas, feroces veganos, feroces, bueno, digamos, el postureo ecológico del que yo siempre hablo, los vamos a tener enfrente. Van a ser unos contrincantes feroces, pero es que hay que estar ahí porque es un punto en el que nos quieren atacar con mucha precisión y con toda la saña y con toda la fuerza que ellos pretenden tener, y resulta que tenemos que estar ahí para podernos defender y poder defender a nuestros ganaderos, con lo cual, bueno, sí, la delegación de Vox, esta humilde eurodiputada que les está hablando, sí, ha solicitado estar dentro de ese comité, pero no puedo responder si hay otras delegaciones, otros miembros de la delegación española que puedan estar en ese mismo subcomité. Y luego, en cuanto al tema de la huella medioambiental, a ver, la comisión es verdad que nos está prometiendo, digamos, más indicadores de huella ambiental en el marco de la estrategia de la granja a la mesa. Se va a revisar lo que ya hay existente, pero en estos momentos estamos en un stand-by, hay que esperar. No, hay promesas al respecto, pero todavía no hay definición y no lo vemos, no lo podemos apreciar, pero la promesa por parte de la Comisión está ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo otra pregunta que va un poco en esa dirección y ya nos has dado algunas pinceladas. Matilde Moro, de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, pregunta: parece que la Comisión, a través del Pacto Verde, está apostando, entre otros, por los productos sustitutivos de la carne. ¿Se podría exigir a la Comisión Europea que se hiciera una evaluación científica de estos productos? A ver, yo creo que debería existir una evaluación científica. Estos sucedáneos de la carne realmente es que nada tienen que ver con la carne. Bueno, pues aparte que no se puede vender algo que es un sustituto pero que no tiene nada que ver con el producto original, ¿no? Es como una mala copia de un original, ¿no? No quiero molestar a nadie al respecto, pero sí deberían, porque lo que no se puede dar a la gente es gato por liebre. Yo entiendo que si la gente quiere tener toda la certeza de que efectivamente está comiendo carne, debe de saber que los sustitutos que se están, digamos, prometiendo o se están, digamos, publicitando, no digo que no sean suficientemente interesantes a la hora de una saludable alimentación, pero que efectivamente deberían de tener todas las yo diría que todas las etiquetas suficientes como para que la persona que come eso sepa lo que está comiendo y la diferencia que tiene entre, pues eso, un sustituto de un buen entrecot y un entrecot correspondiente, ¿vale? De modo que sí, debería de existir todo tipo de información porque al consumidor no se le debe de engañar, sin lugar a ninguna duda. Y normalmente la Comisión también tiene que hacer un impact assessment, ¿no? Debería. Pero debería, ¿no? Debería. Sobre todo para algo importante como esto. Tengo aquí dos preguntas que se dirigen a las... A ver, Jürgen, permíteme, estoy dándole un poco una vuelta a este tema. Yo creo que también otra cosa que debería hacer la Comisión al respecto de lo que hemos hablado es evaluar el impacto económico, social y ambiental de reducir la producción de carne. Esa es otra de las cosas que la Comisión también debería de investigar y de estudiar, ¿eh? Al hilo de lo que estamos comentando. Perdón por haber interrumpido. Sí, perdón. No, bienvenida. Tengo dos preguntas que se refieren más bien a las medidas de ayudas que se están discutiendo y el apoyo al sector y a los agricultores. Irene Martín, de Reder, pregunta con respecto a los 15.000 millones de la Unión Europea del instrumento europeo Next Generation EU, ¿cómo se prevé esa distribución por medidas? Muy técnico. A ver, yo tengo la impresión en estos momentos que esos 15.000 millones que estamos hablando
no hay todavía un protocolo de actuación. Me explico. Yo creo que todavía no tenemos la certeza de cómo se van a distribuir, cuáles van a ser los requisitos que se van a solicitar para poder hacer esta solicitud. Estamos todavía como en paños menores al respecto, ¿de acuerdo? De modo que tampoco puedo dar una explicación muy pormenorizada porque, sinceramente, desconocemos, insisto, protocolos a seguir y requisitos que hay que cumplir para poder optar a esas ayudas. De modo que está todavía un poquito en el aire la respuesta a esa aportación de los 15.000 millones. Bien. Y tenemos una pregunta de Felipe Medina, de la Asociación Española de Distributores de Autoservicio y Supermercado, otra ¿Sí? vez sobre la estrategia From Farm to Fork. ¿Sí? Dice que la estrategia Farm to Fork impacta a todos los eslabones de la cadena alimentaria. ¿Crees que deberíamos sentarnos todos los representantes del sector agroalimentario con vosotros para consensuar una posición de país? A ver, todo lo que es bueno para España es bueno ponerlo en consenso, evidentemente. Claro. A ver, la estrategia de la granja a la mesa, en estos momentos, tal y como la quieren implementar, no es bueno para nosotros. Con lo cual, nuestras puertas están abiertas en el Parlamento Europeo y yo me he reunido con mucha gente antes de esta maldita pandemia para escuchar precisamente qué posibilidades de mejora, qué opciones tenemos, qué aportan todos estos, digamos, actores del sector que, como he dicho al principio de mi intervención, sin duda por la gran experiencia que tienen, ellos pueden aportar muchísimo más que un simple eurodiputado en Bruselas. De modo que, claro que sí, claro que deberíamos de ponernos todos a trabajar en esa misma línea para poder aportar soluciones y poder presentar un plan para evitar efectivamente los perjuicios que esta estrategia puede redundar en nuestra agricultura y en nuestra ganadería. Sí, sí, a mí es verdad también que la estrategia propone un nuevo código de conducta, otra vez, y eso es, bueno, está ahí y ese escenario nos lo vamos a encontrar. Y eso habrá que averiguar cómo realmente poder afrontar ese nuevo código de conducta. Insisto, otra vez, un nuevo código de conducta. Es decir, cuando ya estábamos, digamos, más o menos acostumbrados al código anterior, resulta que esta nueva estrategia trae encima de la mesa ese nuevo código de conducta y con el que hay que verlo y hay que algunas veces pues habrá que pelearlo y habrá que enfrentarse como es natural, y por eso me parece una muy buena pregunta la que ha hecho esta persona, porque efectivamente hay que ponerse, hay que trabajar en conjunto, siempre. Eso de todos a una normalmente suele funcionar muy bien. Mira, me gustaría de este código de conducta, puedes preguntarle, bueno, me está oyendo, me gustaría saber qué piensa Felipe de este código de conducta. Si te puede poner por escrito la respuesta a esta pregunta y nos la puedes leer, sería ideal, porque es importante saber de su magna experiencia al respecto y de su mucho conocimiento qué es lo que opina de este código, ¿vale? Y, bueno, si es tan amable y nos puede ilustrar, yo estaré feliz. Sí, es un poco el inconveniente de nuestro formato, que los participantes no hablan directamente, pero vamos a ver si se anima. Vale. Otra pregunta de Elena Cifuentes relacionado al Pacto Verde y la estrategia Farm to Fork. Otra vez la pregunta, ¿están previstas evaluaciones de impacto para los sectores? A ver, Jürgen, yo tengo la sensación que de la misma manera, y me voy a retrotraer un poco algo que cuando he hablado de los escenarios con los acuerdos comerciales con el Mercosur, a mí me da la sensación de que estos impactos, que deberían ser un documento absolutamente fundamental para poder seguir hablando, de la misma manera que no hubo en su momento un informe de impacto de este tratado de Mercosur a la agricultura europea, ni siquiera a la agricultura europea, mucho menos a la agricultura española, yo supongo que estarán estudiándolo, pero en estos momentos no sabemos ni cómo ni cuándo. De modo que es triste que tenga que decir eso, pero es así. Es así.
ni cómo ni cuándo se están haciendo esos estudios del impacto sobre nuestra agricultura debido a las nuevas estrategias. Lamento no poder contestar más afirmativamente y con más datos, pero es así. Muy bien. Tengo dos preguntas más ahora mismo y ya estamos más o menos con nuestros 55, 60 minutos, pero podemos alargar un poquito. Tengo una pregunta un poco más general. Bueno, tengo que buscarlo aquí en el WhatsApp porque hay mucho movimiento aquí con las preguntas. José Luis Romeo, de la Asociación General de Productores del Maíz, dice, la reforma de la PAC no trata bien a las sociedades agrarias. Las sociedades agrarias, generalmente familiares, permiten mantener el tamaño de las explotaciones. Su grupo va a impulsar iniciativas para solucionar esta cuestión. A ver, yo sé a ver, entiendo perfectamente la pregunta. Yo tengo la idea que el maíz puede beneficiarse de la innovación y de las nuevas tecnologías, ¿vale? Mi opinión personal es que el maíz ecológico, el convencional y los OGM pueden y deberían coexistir. Lo que estamos intentando en la comisión es que luchar para que esta comisión modifique la legislación y permita el desarrollo de esas nuevas técnicas de edición genética como los CRIPS, ¿vale? A ver, yo creo que estamos defendiendo esto realmente y lo vamos a defender en las propuestas que vamos a implementar. Y en nuestro partido, que tenemos equipos el Parlamento Nacional, en los parlamentos autonómicos de gente muy preparada en el mundo agrícola, lo que se está haciendo es trabajar, digamos, en estas líneas. Y Vox, dentro de Vox, en España, en los parlamentos que acabo de comentar, están trabajando internamente sobre este tema porque efectivamente estamos preocupados al respecto, ¿no? Las sociedades agrarias familiares cuentan con todo nuestro apoyo, porque creo que son un motor importante. De la misma manera que en la economía española las pymes, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía, yo creo que las sociedades agrarias se merecen todo el apoyo nuestro, las familiares sobre todo, porque son ese motorcito. Yo creo que son como exactamente igual que los autónomos, las pequeñas y medianas empresas en el mundo agrícola, esas sociedades agrarias familiares ocupan esa posición, con lo cual claro que hay que apoyarles. Y nosotros, ya les digo desde aquí que cuentan con nuestro apoyo y seguiremos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y creo que ya te pongo las últimas dos preguntas. Vale, no hay problema. Y bueno, amablemente Mazali os ha invitado a mandar preguntas por email. Entonces, sin duda, claro que si hay sí. todavía más preguntas, lo hacemos por mail. Pedro Martínez, de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos, pregunta, ¿se sabe si la comisión de investigación creada por la Comisión para el seguimiento de infracciones del bienestar animal en el transporte ha sido creada como una antesala a un cambio en el Reglamento 1/2005? Es algo que preocupa al sector del transporte de animales vivos. Y otra pregunta de José María Castilla, que repite, me gustaría saber la opinión del Grupo Vox sobre la biotecnología y el papel que puede desempeñar en la estrategia F2F. ¿Cree que la Comisión está al fin preparada para abrazar a la ciencia sin caer en el miedo de los ecologistas? Respecto a la primera pregunta que ha hecho sobre ese nuevo comité que se está creando para la investigación, ha hecho una pregunta muy concreta. Si era la antesala, sí. Yo creo que es antesala y yo creo que habrá un cambio en el reglamento porque así lo anunció el comisario. De modo que sí, o sea, lo ha clavado. Será la antesala y habrá ese cambio de reglamento. Insisto, el comisario lo anunció, de modo que sí. Nos tememos que sí. O sea, y en cuanto a la pregunta de José María Castilla, a ver, me estaba comentando qué opina mi grupo político sobre... Sobre la biotecnología y el papel que puede desempeñar en la estrategia F2F. ¿Y crees que la Comisión está al fin preparada para abrazar a
la ciencia sin caer en el miedo de los ecologistas? A ver, yo creo que somos bastante pro nuevas tecnologías. De hecho, yo creo que es una herramienta indispensable en un futuro, pero futuro inmediato además. Y además yo creo que es bueno que esas nuevas tecnologías, cuando hablamos de los New Breeding Techniques, es decir, yo creo que esa nueva tecnología es importante, creo que la investigación es importante, ambas dos cosas de la mano pueden perfectamente ayudar a las explotaciones agrícolas sin lugar a ninguna duda. O sea, si tuviera yo que contestar en una frase, yo diría sí a favor de la innovación y de la ciencia y sí a las New Breeding Techniques. Sería tajante. Esa sería mi contestación. Muy bien, muchas gracias, Mathali, y muchas gracias por las contestaciones muy directas y interesantes. Gracias a ti también y a tu equipo Sí, para a hacerlo ver, posible. si me permites un comentario, decirles que Claro. yo de verdad que estoy encantada y que espero sinceramente, como Jürgen lo ha apuntado, yo les emplazo a que cuando esta pandemia y estos sistemas que tenemos ahora podamos volver a la normalidad de antes, que es la que por lo menos a mí personalmente me gusta. A mí sí que me gustaría, y espero que Jürgen me diga que sí, poder volver a tener este desayuno, pero ya con un buen cafelito, unos buenos croissants y poder estar, porque la distancia corta para mí es fundamental. Las preguntas son importantes, pero cuando les tengo a ustedes cerca y realmente soy capaz de mantener una conversación, digamos, en ese plano mucho más concreto y mucho más cercano, a mí me ayudan ustedes una barbaridad. Así también, ¿eh? Por eso es que les voy a decir, por favor, si tienen ustedes un boli y un lápiz, tomen nota del correo donde puedan ustedes enviar esas preguntas que yo o no he podido contestar o efectivamente necesito el apoyo de mi equipo para poder, son mucho más técnicos que yo, para poder contestarlas. Es muy sencillo, es Mazzali, M-A-Z-A-L-Y, .aguilar, arroba, Europar, como Europarlamento, pero terminado en la L, .europa.eu. Y estaremos encantados de poderles contestar, insisto, esas preguntas que no ha sido o no he podido en estos momentos hacerlo. Les doy las gracias, de verdad, es un privilegio tenerles a ustedes. Gente tan preparada, gente con una experiencia tan increíble. Esta señora que les habla no es más que, como decía mi asesor en agricultura, the new kid on the block. Es decir, acabo de llegar a este barrio y estoy aprendiendo mucho y tengo buenos maestros en ustedes y si ustedes me permiten poder seguir aprendiendo. Así que, de verdad, un placer, un privilegio tenerles aquí y muchísimas gracias por su atención. De verdad, gracias, Jürgen. Muchísimas gracias, Mathali. Y claro, la próxima vez un desayuno con todo. Comme il faut, ¿eh? Comme il faut. Sí, 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 claro. Lo antes posible. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.